Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a ver lo más importante que es el detallado del acero de refuerzo en las vigas. Ya en la clase anterior vimos la parte de el cálculo de la sección de la viga y chequeamos si era simplemente o doblemente armada. Hicimos un despiece que ahora vamos a calcular las longitudes de solape y de desarrollo de transferencia que van a tener las vigas. Entonces, nosotros al detallado del acero tenemos que poner mucha atención, puesto que en ella se presentan casos muy importantes que influyen en la manera del empleo de los aceros que vamos a colocar. Las vigas esencialmente tienen dos modos de falla, la flexión y corte. O sea, vamos a colocar el acero por la falla de flexión, que puede ser dúctil o frágil. Nosotros no vamos a hacer viga frágil, vamos a hacer viga dúctil, dependiendo de la cantidad de acero de refuerzo que coloquemos o que nos esté dando cuando hemos calculado los momentos. Y luego calculamos el acero por la falla por corte. Usualmente, o sea, nosotros calculamos los momentos y calculamos con un valor de phi igual a 0,90, porque es la falla por flexión, y lo que nosotros vamos a trabajar es, como les dije anteriormente, con la falla dúctil. Hay dos aspectos importantes que debemos considerar, que son las grietas diagonales que se forman por corte y la desprendimiento del recubrimiento de la protección de las caras a compresión de las vigas por las grandes tensiones. Nosotros vamos a colocar el acero para ni que se presenten grietas diagonales ni se produzcan las grietas de ninguna, o sea, la viga, el elemento estructural no debe tener en ningún caso una grieta. El hecho de nosotros, el concreto, como absorbe solamente compresión, todo lo va a absorber las barras de acero, entonces no debe haber ninguna ninguna fisura, nada de que se presente en ninguna de las secciones de la viga. Aquí tenemos, les estoy dejando parte de lo que es la adherencia que debe existir entre la barra de acero y el concreto, y lo que puede permitirse y las condiciones del detallado de los aceros en vigas. Tenemos la longitud de desarrollo, que puede definirse como la longitud mínima que vamos a imputar de una cabilla para que el esfuerzo trabaje en cedencia, y tenemos también los ganchos o anclaje que lo vamos a colocar al final de las barras, prolongando su longitud al final de la sección. Aquí pueden ver el primer gancho en forma de 90 grados, 12 veces el diámetro de la barra, que es el doblez que tenemos en las vigas. Tenemos cuando, por lo menos, si en el caso de que tengamos un espesor de losa muy pequeño, pues ya tendríamos que trabajar con ganchos en forma de U, porque si llegamos a pasar los 12 veces al diámetro y tenemos un espesor de 10 centímetros y una cabilla de diámetro, puede salirse de la sección de la losa. Entonces por eso es que trabajamos con ganchos en forma de U, dependiendo el doblez del tipo de cabilla que estemos trabajando. También vemos el detalle de los empalmes. Vemos la longitud de empalmes, que eso es lo que vamos a empezar a calcular ahorita, y vemos el gancho no estándar, que es el que yo le digo cuando se sale, que eso casi no lo utilizamos. El que utilizamos casi siempre es este lo usamos más que todos en puentes. También tenemos el cálculo de las ecuaciones de la longitud de H, que es la longitud de la prolongación cuando se une la viga en la conexión con la columna. Tienen ahí la ecuación, que es igual al diámetro de la barra por el refuerzo del acero por 17,2 por la raíz cuadrada de
de F' sub C, de resistencia del concreto, que tiene que ser mayor o igual a 15 centímetros. Los empalmes en Venezuela, las barras de acero se fabrican con longitudes, como ustedes saben, entre 6 y 12 metros. Estas medidas no las ajustamos en las dimensiones de la estructura, por lo que resulta necesario a recurrir al empleo de empalmes. O sea, nosotros no tenemos una viga que tenga 12 metros o no la podemos diseñar en la longitud, porque eso depende de la edificación que nos dé el diseño arquitectónico. Entonces, por otra parte, por facilidad constructiva, las barras suelen cortarse con el fin de que puedan trabajar con piezas menor a esa longitud, lo que facilita también su manejo. Cuando se transfieren las barras, el esfuerzo se transmite de una barra a otra a través del concreto que lo rodea. Es decir, que transmite su fuerza al concreto y a la vez lo pasa a la barra. Generalmente se prohíbe el empalme de barras por solape dentro de las juntas de los nodos. O sea, nosotros no podemos hacer la transferencia en el nodo. Tiene que ser a una distancia igual a 2D, medida que a partir de la cara del apoyo colocamos esa distancia 2D. Tampoco se autoriza en zonas donde el análisis indique que la posibilidad de que la armadura alcance su mayor tracción debido a la incursión de la estructura en el rango no elástico. Para asegurar el comportamiento adecuado, es recomendable disponer armadura transversal adicional a lo largo de la longitud de solape. A continuación también podemos leer, les recomiendo leer en la norma Convenil 1753-2006 todo lo que respecta al desarrollo del detallado del acero, tanto longitudinal como transversal. En la norma explican, o sea, todo lo que está especificado, cada uno de los detalles que debemos utilizar nosotros en esas uniones, en esa empalme, y lo pueden leer en el capítulo 12 de la norma. Aquí tienen una figura de una viga donde cómo vamos a trabajar el acero, o sea, cómo vamos a hacer las longitudes de transferencia. Fíjense que es la longitud de transferencia para el acero superior, que es el acero negativo, y tenemos la longitud de transferencia para el acero inferior, que sería el acero positivo. Ahí está bien explicado todos los valores que tenemos que chequear, y lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, continuando el ejercicio de la clase pasada. Aquí están las ecuaciones de cómo vamos a calcular la longitud de transferencia a tracción, que viene dada por esta ecuación, que es 0.283 por la resistencia al concreto, por alfa, por beta, por gamma, por lambda, por la raíz de la resistencia del concreto, multiplicado por CD más KT entre el diámetro de la barra. Con esto la ecuación tiene una serie de limitaciones que lleva a estos valores, y luego esta misma ecuación, esta longitud de tracción, al sustituir estos valores de alfa y beta con estas limitaciones y la de C sub D, nos queda una ecuación al final de L sub D igual a 0.283 por la resistencia del acero, por el gamma, por el diámetro de la barra, por la resistencia del concreto, que al final es esta ecuación, donde el valor de gamma depende del diámetro de la barra que estemos utilizando en el acero longitudinal de la viga. En el caso de que tengamos para barras menores igual a 3/4, tenemos gamma 0.8, y para mayores de 7/8 tenemos gamma igual a 1. Y nos dice que la relación que debe haber entre C sub D, ¿se acuerda de C sub D? Que es el recubrimiento más el punto al centro de la cabilla del hecho, vamos a decir, del hecho de tracción, es el valor de C sub D,
entre D sub B tiene que ser menor o igual a 2,5. Y ese valor de la longitud de tracción tiene que ser mayor o igual a 30 centímetros. En la tabla creo que en la norma, o si no por internet, pueden conseguir, para no estar calculando, porque aquí nosotros para calcular la longitud de tracción, ¿qué es lo que nos está variando? Nos va a estar variando es el valor del diámetro de la barra. Si tenemos cabilla de media, nosotros ya tenemos unas tablas donde nos estipulan cuánto vale cada una de las longitudes de desarrollo de tracción, y solamente ustedes lo que tienen es que resolver o sustituir los valores que tengan en esa tabla. Por lo menos ahorita la vamos a hacer de la cabilla que tengamos en la viga y vamos a ver los resultados que nos van a dar. Aquí también tenemos el acero de refuerzo a compresión. La longitud de transferencia en el caso de las barras a compresión, que es igual a 0.075 por el diámetro de la barra, que todo va en funciones del diámetro, como se pueden dar cuenta, van todo en función del diámetro de la barra. Y ese valor tiene que ser mayor o igual a 0.004 el diámetro de la barra por la resistencia del acero, o mayor a 20 centímetros. También hablan de las longitudes de transferencia cuando estemos trabajando con grupos de barras, y en nuestro caso pues no vamos a estar trabajando sino con una barra. Entonces vamos continuando con el ejercicio de la semana pasada. ¿Se acuerda que teníamos una viga con esta sección, con estos luces? Aquí tenemos el diagrama de momento, al cual le calculamos todo el área de acero, tanto positivos como negativos, que tenemos los valores del área de acero. Ahorita lo colocamos en el pizarrón. Y tenemos aquí todos los... Nosotros tenemos que calcular, porque en la revisión de la primera parte del proyecto, no es calcular en el momento, el acero en el momento positivo mayor y en el momento positivo negativo menor. Tenemos que calcular el área de acero en cada uno de los apoyos y de los tramos que posee la viga. Entonces aquí los tenemos todos calculados, chequeamos si son mayor que el acero mínimo y tenemos los parámetros que debemos desarrollar para los empalmes. Entonces estas son las condiciones que vamos a trabajar ahorita en el caso de estar colocando el acero en cada uno de la sección. Entonces, en la clase pasada quedamos pendientes de calcular nosotros esta distancia. Vamos a ver cómo se resuelve estas longitudes de transferencia. Entonces, aquí con la ayuda de Jorman vamos a empezar a calcular las longitudes. De todos modos, aquí la tenemos ya resuelta. Tenemos la longitud de tracción, que va a ser igual. Vamos a calcular primero las longitudes de tracción para después irnos a la pizarra a trabajar esa parte. Entonces tenemos la longitud de tracción, que es igual a 0.283 por la ecuación que se explicó anteriormente. Sustituimos los valores. Fíjense que aquí el gamma es 0.8 porque la cabilla que estamos utilizando es menor a 3/4. Entonces, como es menor a 3/4, entonces tenemos la longitud de tracción. Este resultado de hacer esta operación nos da 45.94 y cumple que es mayor a 30 centímetros. En este caso vamos a usar como longitud de tracción 50 centímetros. Y como longitud de compresión, resolviendo la parte de la ecuación, tenemos una longitud de compresión de 38.05, que es mayor a 32, en los dos casos es esto, y mayor a 20 centímetros. Usaremos, porque no vamos a usar 38.05, sino lo aproximamos a 40 centímetros. Entonces vamos a ver cómo llegamos a este valor. Una duda que les puede presentar
pues esto está continuando, ¿no? Sí. Una duda que se les puede presentar en la ecuación de la fórmula de la L de la longitud de tracción es el valor de C sub D. Entonces el valor de C sub D que vamos a tomar es desde el centro de la cabilla que estamos utilizando de mayor diámetro hasta el borde inferior de la viga. Tenemos un recubrimiento en este caso de 4 centímetros. 4 centímetros más la mitad del diámetro de la cabilla de 1,91 nos da este valor de 4,96. Y 4,96 entre el diámetro de la barra nos está dando 2,59. Como es mayor, y dice la condición de que C sub D tiene que ser menor o igual a 2,5. Entonces por eso sustituimos en la ecuación, que lo tienen ahí en el material, calculamos ese valor en 2,5 y nos da esta longitud de tracción de 50 centímetros. Hacemos la del otro caso y calculamos y nos da 40 centímetros. Bueno, entonces ahora vamos a calcular, primero que nada, vamos a calcular el acero positivo, vamos a calcular esta distancia. ¿Cómo vamos a calcular esta distancia? Nosotros no hemos calculado aún las columnas, por eso en la segunda entrega, pues vamos, como no tenemos aún predimensionado las columnas, se supone que la mínima sección, suponemos que la mínima sección de columna que vamos a tener en nuestro proyecto es de 30 por 30, porque eso es lo que establece la norma. En este primero, porque al final cuando tengamos el predimensionado de las columnas, tenemos que colocar la sección de columna. En este caso, como no sabemos aún la sección de la columna, tomamos la mínima sección de 30 por 30. Quiere decir que si aquí, recuerden que las vigas se apoyan sobre las columnas, la losa sobre las vigas y las vigas sobre las columnas. Entonces este apoyo que tenemos aquí nosotros, si suponemos, estos son 30 centímetros, que es la base de la columna. Cuando predimensionemos, pues tomamos la que nos dé. En este caso, pues como le estoy diciendo, vamos a tomar 30 centímetros. Si tomamos 30 centímetros, la norma establece que en el acero positivo, nosotros de la cara de la columna, vamos a pasar la distancia que tenemos, 30 centímetros. O sea, la mitad. Si tenemos aquí 30, quiere decir que aquí tenemos 15 centímetros. 15 más 30 nos da 45 centímetros. O sea que la distancia que vamos a pasar de aquí hasta aquí son 45 centímetros. Entonces vámonos para allá. Este valor son 12 veces el diámetro de la barra. La barra que estamos utilizando aquí, tenemos dos barras de 3/4 y de media. Utilizamos la de mayor diámetro. Entonces la de mayor diámetro es 3/4. Entonces tenemos 1,91, que es la por 12 veces, por 12, ¿cuánto nos da eso? 22,92. 22,92 lo aproximamos a 25 centímetros. No, por debajo, 20 centímetros. Aquí en el doblez lo hacemos por debajo. Entonces tenemos 0,20, que tenemos el doblez que está aquí, ¿no? Está aquí porque aquí hay volado. Lo colocamos. Pero este doblez está separado del eje, el recubrimiento que estoy utilizando en migas, que en este caso son 4 centímetros. Entonces vamos a sacar toda la longitud completa. De eje a eje tenemos 5,47, ¿sí? Más de eje al final del volado tenemos 0,49. O sea, 5,47 más 0,49 5,96 menos 0,04 5,92 más 0,20 6,12 6,12 aquí. Pero nosotros no vamos a trabajar
con 6,12. Vamos a trabajar con 6,15 para estar múltiples de. Chequeemos a ver si tenemos bien esto, ¿no? 5,47 más 45 más 0,49 menos 0,04 más punto 20. 657. ¿Sí? Ya me equivocó. 657. Sí. 657, entonces lo aproximamos a 7 centímetros. 7 metros, la 7 broma. metros. No, 6 metros punto 57 centímetros. ¿Qué? No es mucho. O sea, yo 6 metros como 57. No tiene 6, 6,6. 6,60. Entonces ya tenemos esa longitud. En el acero positivo no se tiene, porque la norma solo establece que tiene que pasar de la cara de la columna 30 centímetros. No tenemos que calcular ninguna condición. Entonces lo mismo vamos a hacer con esta. Aquí cuánto tenemos, entonces sería 4 phi de 3/4, tenemos 2,52 más 0,45 por este lado y 0,45 porque son las mismas columnas, ¿no? Sí. En este caso, si tuviéramos diferentes columnas, pues hay que calcularla para cuánto nos da en este caso, aquí 3,42. 3,42, que si podemos aproximar a 3,45. Podríamos hasta hacer la 3,50, eso ya es de la parte de economía que estemos trabajando. Y en este caso hacemos lo mismo, que me imagino que debe dar una distancia, tenemos 20 centímetros, entonces tenemos 5,49 más 0,49 menos 0,04 más punto 20 más punto 45. 6,59. 6,59, que sería también 6,60. ¿Sí? Yo lo aproximé quizás a 7, gastando más el dinero. ¿No? Ahora vamos para la parte que nos complica la situación. Nosotros tenemos aquí en área de acero, creo que era 380, 377, que eran 4 cabillas de media. Porque hicimos 4 cabillas de media, estableciendo que con 3 de phi de media podía cubrir. En ese caso nosotros no podemos trabajar con 3 phi de media aquí y luego aumentar esta sección a 4. Entonces tratamos de que toda la sección se mantenga en el número de cabillas que sea simétrica. Entonces aquí tenemos 4 cabillas de media. Nosotros llevamos esa cabilla hasta, aquí está el diagrama de momento, hasta el centro del diagrama de momento, hasta la mitad. O sea, 5,47 entre 2 sería 2,73. 2,73. Entonces, nosotros para acá, de allí tenemos que hacer esta transferencia, que es esta que estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces, ese punto, esa transferencia en este punto va a ser igual a esa parte de la viga, es la que está a, si estamos en el apoyo, porque estamos colocando, es el acero negativo, recuerden, acero negativo. Cuando estamos trabajando en el apoyo, este está a tracción, este está a compresión, mientras que en el tramo, estamos a compresión, estamos a tracción, ¿verdad? Concreto, ¿se acuerdan? O sea, aquí en el acero positivo estamos a tracción y aquí estamos a compresión. Aquí no, aquí en el apoyo estamos a tracción y aquí estamos a compresión. ¿Sí? Sí. O sea, en el apoyo. De tracción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí va ¿qué longitud? La longitud es compresión, ¿verdad? De 40 centímetros. O sea, esa es lo primero que tenemos que calcular, 40 centímetros. O sea, tenemos la longitud de compresión. Si tenemos la longitud de compresión de 40 centímetros, tenemos que compararla con
condición que establece la norma, que son D 12 veces el diámetro de la barra y LN entre 16. De ella tomamos la mayor y luego la comparamos con la longitud de compresión y elegimos entre las dos la mayor. Entonces, ¿qué pasa? La D, ¿cuánto tenemos de D? Si a 45 centímetros le quitamos 6,22, nos queda 38,78. 38,78. O sea, D 38,78. 12 veces el diámetro de la barra, creo que me da 12 por 1,27, porque es el acero que estamos 15,24. 15,24, y LN entre 16. Como lo estamos haciendo en este tramo, el 5,47 de eje a eje, LN es restándole las columnas en ambos lados, que sería 5,47, 15 de este lado y 15 de este lado, son 30. 5,47 menos 30. Entre 16. Ajá. 32. 32. Entonces, fíjense, de esta, la mayor es 38,78. La comparamos con esta longitud, quiere decir que va a mandar la longitud. Y aquí vamos a pasar 40 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 12 veces el diámetro de la barra. 12 por 1,27, ¿cuánto es? 15,24. Entonces serían 0,15 aquí. Entonces vamos a calcular esta, sería 40 centímetros. No, profe, a partir de donde se alargan los 40, ¿es en el centro del tramo o donde marcó el momento máximo? Donde en el centro del tramo. Ah, ok. Entonces tenemos 40 centímetros, Ajá, más 2,73, ajá, más 0,49, ajá, menos 4 centímetros, ajá, más 15, ajá. 3,73. 3,75, porque lo aproximamos a 3,75. Ajá. ¿Sí? Ahora lo mismo hacemos en el otro tramo. Aquí no, quizá no va a aparecer porque tenemos la misma longitud, ¿sí? 5,47 y aquí tenemos 5,49. Sí. O sea que nos va a dar, creo que el mismo, de todos modos ustedes lo chequean, 3,75, ¿sí? Sería, ¿qué? Anotó algo. Sí, si quiere lo hacemos, o si quiere una duda, pero creo que es lo mismo. 9 entre 2. 2,74. Ajá, más 40. Más 40, menos 4, más 49, más 15, 374. O sea, 3,74, 3,75. Ahora nos vamos con este negativo en los dos apoyos. ¿Se acuerdan? Aquí está, esto viene así. Ujú. Entonces aquí vamos a tener 2,52. 2,52 más, aquí nos va a dar 3,75 y aquí nos va a dar 3,75. Entonces 2,52 más 3,75 más 3,75, 10 metros. ¿sí? No, mentira, ya. 2,52 Ajá. más Sí. 3 y 13, ¿sí? 10 metros. Ajá. 10 metros. ¿Qué tenemos que verificar cuando estén dibujando? En dibujo tenemos que revisar que esta distancia, esta es de aquí, esta, ¿sí? Porque aquí no me da así. Sí, aquí. Esta distancia sea igual o mayor a 30 centímetros. O sea, esto no puede ser menor a 30 centímetros, pero me imagino que si estamos tomando y estamos colocando 40, pues estamos cumpliendo con esa. O sea, esto no puede quedar mínimo 30 centímetros en la norma, establece que tiene que ser mayor o igual. Está quedando en 80. ¿Sabio? O sea, que ya estamos bien.
sea, pero es que a veces quedan así y no pueden quedar así porque aquí porque tenemos, ¿cómo se llama? Medidas simétricas, pero en otros casos pues nos va a presentar, entonces tenemos que, cuando lo hagamos en el dibujo, o sea, eso más que todo en AutoCAD lo podemos verificar. ¿Entendido hasta aquí? Si no hay alguna duda, pues ustedes ya saben, por medio de correo o de WhatsApp, cualquier detalle. Ahora vámonos para, ya tenemos el acero longitudinal calculado. O sea, ya sabemos colocar la cantidad de acero, lo hemos aprendido en esta clase y en la anterior, el diámetro de la cabilla, si entran esas cabillas en esa sección de 30 por 45. Ahora vamos a calcular el acero transversal, que es el acero que me genera las grietas en forma de 45 grados. Como tenemos una viga que tiene 3 tramos y 2 volados, vamos a trabajar en el tramo que tiene mayor longitud, que en este caso sería el tramo, no me acuerdo, creo que esto era 4, 3, 2 y 1. Vamos a trabajar en el tramo 2, 1, que es el que tiene mayor longitud. Como ya tenemos el diagrama de corte, vamos a chequear el corte y vamos a trabajar como lo estipula el nivel de diseño 3, porque creo que ustedes en concreto lo vieron fue con el nivel de diseño 1 o 2. Entonces vamos ahora a ver la parte de estribos. Ya, profesora, hay un error. No es 3.75, es 2.75. Sumamos mal. No, o sea, eso es que siempre cae, no me pongan, ahorita lo arreglo. 2.75 este. Sí. Ay, sí. ¿Por qué 2.75? Porque es 5.49 entre 2. Ajá. 2.75 y el otro igualito. Entonces 2.75 más 2.75 más 2.52 más los 50. Los 40. Así los 40. Más 40. 8.82. ¿Seguro? Bueno, ya nos corrigió aquí nuestro amigo. 2.75 y 2.75 más 40 y 40, ¿no? Ajá. Ah, no, sí, 40 y 40. Sí. Ah, bueno. Entonces vamos ahora a proceder a calcular la cabilla de... Aquí. ¿Qué le pasó? Aquí es 3.35. Y aquí sí está bien. Ajá. Y el otro sería 5.49 entre 2. 2.75 más 40 más 49 menos 4 más 15, 3.75. Bueno, ahora vamos a proceder a calcular el acero transversal de las vigas que lo constituyen los estribos. Como sabemos, de concreto tenemos con estribos cerrados y estribos abiertos. Entonces, en las vigas, para chequear, utilizamos son los estribos cerrados, pero a veces usamos los abiertos para si no cumple con las condiciones de la separación. En este caso, como les expliqué, nosotros vamos a tomar el tramo más desfavorable de la viga, que es el que tiene el tramo 1-2, que tiene una longitud de 5.49. En la norma, en el nivel de diseño 3, la norma establece que el corte último es igual al corte del concreto más el corte del acero. En el nivel de diseño 3, el corte en el concreto es 0, todo lo absorbe el acero. Entonces,
tenemos unas condiciones que establece la norma para, primero que nada, calcular la longitud de confinamiento. La longitud de confinamiento es la que se encuentra en los apoyos de la viga, en los dos tramos en las dos partes extremas que se conecta a la columna, y tenemos que calcular eso es lo que llamamos la longitud de confinamiento. Esa longitud de confinamiento va en función de la distancia libre entre la viga y la altura de la viga. Entonces nosotros tenemos tres condiciones que tenemos que revisar. Si esa condición de LN entre H es menor o igual a 4, la longitud de confinamiento es igual a H. En el caso de que sea mayor a 4 pero menor a 10, se aplica esta ecuación, y en el caso que sea mayor o igual a 10, la longitud de confinamiento es igual a 2 veces H. Entonces nosotros, primero que nada, calculamos la longitud L sub n, que sería 549 que tiene de eje a eje, menos las dos partes de eje a eje de la columna, que como son 0,15 por el lado izquierdo y 0,15 por el lado derecho, tendríamos 0,30 para tener un valor de 5,19 de L sub n. Si dividimos el L sub n entre la altura de la viga, nos queda el 11,53. 11,53 es mayor que 10. Como es mayor a 10, quiere decir que la longitud de confinamiento de la viga es igual a 2H. Y 2 por 0,45 nos da 0,90, que es la longitud de confinamiento que vamos a tener en cada lado de la viga. Entonces nos queda una longitud de confinamiento de 0,90. De todo modo, esto lo puede chequear aquí fue que me fue este error aquí, pero lo debe verificar en la norma, estas condiciones. Entonces tenemos la longitud de confinamiento ya calculada, que va a ser 0,90 por ambos lados de la viga. Ahora procedemos. La longitud de confinamiento que acabo de calcular es la distancia que hay de esta cara de la columna con esta cara. Esto es lo que nos da 0,90. ¿Sí? Ahora vamos a calcular qué separación tienen estos estribos. Entonces, para calcular esta separación, la norma establece las siguientes condiciones. Primero, la distancia de la altura útil de la viga entre 4, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 24 veces el diámetro del estribo y 30 centímetros. Calculamos estas cuatro condiciones tomando la menor de ellas, y nos da que la separación en esa zona confinada es de 10 centímetros. O sea, la separación en ese lado va a ser igual a 10 centímetros en la zona confinada. Y en la zona no confinada, la separación viene dada por 0,5 dn, es decir, 20 centímetros. O sea, nosotros si tomamos 10 centímetros, en la zona confinada, la zona no confinada, hacemos el doble o sea, la tomamos, no sería 0,5D, sino 0,5H, ¿no? Porque sería 0,5D, o sea, la D es mejor tomar el doble de la, ¿sí? De la confinada. Entonces luego la norma nos establece como el acero, lo que le estaba diciendo en el nivel de diseño 3, el corte en el concreto es 0, y todo el corte lo va a tomar el acero. Tenemos que verificar si el corte último que se produce es menor o igual a esta condición que establece el nivel de diseño 3. En el nodo 2, nosotros calculamos que el corte, aquí no se ve, o sea, el corte en este nodo es de 15.510.23, y la distancia esta de aquí a aquí
tengo 3.15, calculo el corte a la distancia D de la cara, que sería este 276, sería la mitad del eje, le restamos la distancia de la distancia D, que es 0,37, ahorita le explico. O sea, esto como que es la o sea, corte aquí, esta es la mitad del no, esta distancia, esta es a esta, como la distancia de aquí, de la cara de la columna, a una distancia D, que la distancia D es 38,78. 38,78 más, ¿cómo que se llaman? O sea, habría que calcular esa distancia, sí, restársela. Quiero explicarle esto. O sea, aquí yo tengo el corte. Entonces yo tengo esta distancia de aquí a aquí que vale 3.15. Pero yo necesito el corte que hay de aquí a aquí. O sea que a 3.15 le voy a restar esta distancia que sería la del eje, que tendríamos 0.15 más 0.37. Y esto me va a dar esta distancia de 2.76. ¿Sí? Entonces el corte me está dando un valor de 13,589. Ese es el corte último, vamos a decir, y tiene que ser de la viga. Y eso debe ser menor que a esta condición. Y fíjese que nos da que 13.000 es menor que cumple. O sea, esto quiere decir es que si la viga necesita o no necesita estribo, pero todas las vigas por corte necesita estribo. Entonces, ahí esto lo que se hace es una verificación del corte. Entonces aquí podemos verificar, porque nosotros cuando calculamos aquí en la condición que dijimos 24 veces el estribo, nosotros asumimos que la cabilla del estribo, que la norma estipula que el mínimo diámetro para los estribos es de 3/8. Entonces vamos a verificar si es verdad que ese estribo de 3/8 cumple o no cumple. Entonces lo aplicamos con la ecuación área del estribo va a ser igual al corte que se produce en la viga por la separación, por el factor de minoración de corte, por F sub Y, por la altura útil de la viga, dando un valor de 1,11, o sea que nosotros necesitamos un estribo que tenga un área de 1,11 centímetros cuadrados. Como estamos trabajando con un estribo de 3/8, y es de 2 ramas, porque la rama es un tramo, o sea, el tramo cerrado, el estribo tipo cerrado lo llamamos de 2 ramas. Entonces quiere decir que el área de una cabilla de 3/8 es 0,71, lo multiplicamos por las 2 ramas y nos da un valor de 1,46, que es mayor que 1,11. Aquí es 1,11. Siempre van el errorcito. Entonces quiere decir que el acero de 3/8 cumple. Para utilizar en el caso que no cumpla, pues tendremos que calcular el nuevo diámetro de la. Aquí ven un detalle de cómo deben hacer en el trabajo la parte de vigas, la longitud de confinamiento que da phi de 3/8 a cada 10, y aquí phi de 3/8 en cada lado y aquí a cada 20. Aquí les dejo un resumen de las funciones que tiene el acero transversal en los estribos. Que las funciones básicas del acero transversal es de absorber los esfuerzos tangenciales de corte de las vigas flexadas y que restringe el crecimiento de grietas inclinadas. Cuando nosotros hacemos una inspección siempre debemos revisar las esquinas de las vigas, y ahí nosotros vemos si las vigas colocaron bien el acero. Ella, al estar mal colocado el acero, la separación, ella de una vez empieza a agrietarse. Entonces esto es lo primero que cuando hacemos una inspección revisamos si están trabajando bien, si colocaron bien la cantidad de estribos y si colocaron los estribos.
mejora la capacidad de adherencia entre el acero longitudinal, aumenta la ductilidad del conjunto y asegura la necesaria ligadura entre armaduras principales de forma que impida el pandeo de la viga y también absorbe las tensiones de los esfuerzos tangenciales. Esto es muy importante que lo tengan siempre, porque esto nosotros siempre cuando estamos revisando los elementos estructurales, esto es lo que revisamos. Aquí también tienen los detalles de los tipos de estribos, que este es el que le digo que es de 2 ramas. Aquí tenemos uno de una sola rama y vemos los ganchos. El gancho de una rama, o sea que es una sola cabilla, y el gancho que tenemos que hacer esta longitud, porque no hemos calculado todavía la longitud del estribo, son 6 veces el diámetro de la barra. Este en el caso de columnas, o cuando nos toca vigas que tenemos que hacer a 90 grados. Y tenemos, ven, aquí están, cuando estamos la longitud de claje, y aquí tenemos el otro, y nunca puede ser, tiene que ser mayor o igual a 7.5 centímetros, ese valor. Entonces nosotros aquí yo coloqué un detalle, algo chureto. Entonces fíjense, cuando hacemos el corte, nosotros hacemos un corte en la viga. En este caso lo hice en el centro. Nosotros tenemos que hacer el corte aquí, también tenemos que hacerlo aquí. Pero en este caso lo hice aquí, que se ven las 4 cabillas de 3/4, las 4 cabillas, y este es el estribo, y tenemos que calcular esta longitud. ¿Cómo calculamos esta longitud? Entonces multiplicamos primero 6 veces el diámetro de la barra. En la barra es 6 por el 0,71, que es la cabilla de, sí, el diámetro, no, ese es el área. No, ese es el de, sí. Es 3/8. Entonces el diámetro de la barra de 3/8 es creo que es 0,95. ¿Sí? 0,95 por 6. $0.94, ¿no? 5.7. 5.7, o sea que aquí tendríamos 6 centímetros, y 6 centímetros aquí son 12 centímetros, ¿verdad? Y luego tenemos, de aquí a aquí tenemos 30, pero tenemos el recubrimiento 4 y 4, 8, de 30 menos 8. 22. Entonces tenemos 22 y 22, y 45 menos 8. 37. 37, entonces sumemos 22 y 22. Total 130. 130, o sea que la longitud de, porque a nosotros el ingeniero le va a decir, ingeniero, ¿cuántas cabillas tengo que cortar para los estribos y qué longitud? Pues fíjense que la longitud que nos está dando es de 1.3 metros, y la cantidad de estribos que voy a necesitar será la distancia que tengo de aquí a aquí del número de estribos que tengo, porque eso es lo primero que tenemos que hacer en una obra, sacar el número de estribos que tienen que ir ellos iniciando para el armado, tanto de vigas de riostra y de vigas de carga y de todos los elementos estructurales que tenemos. Entonces ya está claro cómo vamos a calcular, por lo menos aquí, de aquí a aquí tenemos el primer estribo, recuerden, se me había olvidado decirle, lo van a colocar a 5 centímetros de la cara de la columna, va el primer estribo. Entonces si tenemos 0,90, nosotros el 0,90 lo vamos a tener que sacar de la distancia de la cara de aquí hasta esta cara. O sea, 0,90 más, ¿qué? Quitamos primero, el primero de 5 centímetros, 0,90 más 0.05, tendríamos ¿cuánto? 1,0. O sea, usted el primero lo va a colocar a 5 y después viene la longitud confinada. Y después en esa longitud confinada
tiene a cada 10. Entonces tiene que sacar 0,90 entre punto 10 para ver cuántos estribos va a colocar. 9. Más el que colocó a 2,5 a 5 centímetros, tendríamos 10 estribos. Y entonces van a tener 10 para este lado y 10 para este lado, y luego sacamos el de la zona no confinada. Entonces ya sabemos calcular cuántos son los estribos que nos van en la sección, cuánto es la longitud, y sabemos verificar si de verdad los estribos son de 3/8. De todos modos, la norma indica que cuando la cabilla es hasta 1 pulgada, los estribos son de 3/8, y cuando es mayor a 3/8 a 1 pulgada, los estribos son de media. Pero ahí se contradice la norma, porque la norma establece que lo máximo de cabilla que se utiliza en viga es de 1 pulgada. O sea, quiere decir que los estribos deben siempre cumplir con cabilla de 3/8. Entonces, ya sabemos calcular acero longitudinal y acero transversal que tienen que resolver para la segunda parte del proyecto. Buenas tardes. Cualquier duda, pues, aclararemos por la vía antes mencionada.